Buenos días, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a esta clase de escuela dominical. El día de hoy continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. La lección se titula El pueblo que conoce a su Dios. Antes de comenzar, le invito a que me acompañe a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque día a día podemos ver las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en estos momentos permites que estemos reunidos como grupo de hijos tuyos, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe este estudio, Señor, que podamos entender, comprender lo que tu palabra nos enseña acerca de ti, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y de la misma forma podamos ponerlo en práctica para poder tener una relación más profunda contigo, Señor. Una relación que podamos ver en nuestro día a día y en cada una de las circunstancias por las cuales estamos atravesando y que estamos viviendo, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio con la siguiente pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? Se me ocurre que no son muchos los que dirían en forma natural que han conocido a Dios. Afirmamos tal vez que tenemos un testimonio que dar y podemos relatar sin la menor incertidumbre la historia de nuestra conversión como el mejor. Decimos que conocemos a Dios. Y en estos momentos quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Tenemos en nuestra vida momentos particulares de nuestra experiencia personal, de nuestra relación con Dios, que nos permitan afirmar que hemos conocido a Dios? En estos momentos, seguramente muchos de ustedes están contestando de forma afirmativa. Sí, yo conozco al Señor. Sin embargo, quisiera mostrar la intención original de la pregunta a través de la siguiente historia que seguramente para muchos de ustedes es conocida. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Entonces Él me respondió: Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Y esta es la intención original de esta pregunta. Nosotros somos como ese hombre que en los momentos más difíciles de nuestra vida no sentimos la presencia del Señor. ¿O realmente conocemos de tal forma a Dios que en los momentos más difíciles y tristes de nuestra vida podemos sentir el abrazo paternal de Dios? Y esto precisamente lo comentamos porque muchas veces confundimos el conocimiento acerca de Dios con el conocimiento de Dios que deberíamos experimentar día a día en nuestras vidas. Uno de los errores que podemos cometer como cristianos precisamente es ese: tener mucho conocimiento acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. ¿Qué es lo que sucede en nosotros como creyentes? De repente surge en nosotros un profundo interés por la teología. Podemos leer muchos libros de teología. Inclusive podemos aprender a manejar las escrituras. Los demás sienten admiración y pronto se nos pide nuestra opinión en público sobre diversas cuestiones relacionadas con lo cristiano. Los hermanos inclusive nos llegan a asegurar que estiman grandemente nuestra contribución, y eso nos lleva a seguir explorando las verdades divinas a fin de estar en condiciones
de hacerle frente a las demandas. En resumen, hay un interés de nosotros en la teología. Tenemos conocimiento acerca de Dios. Inclusive tenemos la capacidad y la habilidad para pensar con claridad y hablar bien sobre temas cristianos. Sin embargo, todo lo anterior no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. Un segundo error que podemos cometer es el siguiente: podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios, ya que esto depende muchas veces de factores externos, como pudieran ser los siguientes: los sermones que escuchamos, los libros que leemos y las personas con quienes convivimos, ya sea en nuestro día a día o inclusive domingo a domingo. Esto tiene como consecuencia que tengamos un gran caudal de información de segunda mano acerca de la práctica del cristianismo. Es posible tener todo esto y apenas conocer a Dios. Y en estos momentos quiero hacer la siguiente aclaración. No estamos diciendo que estas cosas no sean importantes o que no sean necesarias dentro de nuestra vida como creyentes. Más bien, lo que estamos diciendo es que no son suficientes para que nosotros podamos afirmar que efectivamente conocemos a Dios. Y hacemos énfasis en esto precisamente porque muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Confundimos que el hecho de que sepamos mucho acerca de Dios es una prueba de que nosotros realmente caminamos con el Señor. Por lo tanto, debemos enfrentarnos a la realidad de que hay una diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento acerca de Dios. Espero, querido hermano, que en estos momentos usted haya llegado a la misma conclusión. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué efectos tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios? Para esto vamos a dirigirnos a las Escrituras, específicamente al libro de Daniel. El libro de Daniel nos presenta evidencia de los efectos que tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios. Vamos a analizarlo a través de las siguientes 4 proposiciones. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Y quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Procedemos a explicar la primera proposición. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Daniel 11:32 dice lo siguiente: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias contrarias a Él que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras su Dios está siendo desafiado o desoído, no pueden descansar, sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Y estas acciones las podemos ver desde el primer capítulo del libro de Daniel. Cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos, son obligados a comer de la comida de la porción del rey. Sin embargo, Daniel propone en su corazón no contaminarse y le pide al jefe de los eunucos que a él y a sus amigos los alimente con legumbres. El Señor permite que Daniel halle gracia delante de este jefe de los eunucos y los pone a prueba para ver si es cierto que no iba a haber diferencia en cuanto a la alimentación. El resultado es sorprendente. Daniel y sus amigos lucen mejor que aquellos que comen de la comida del rey. Daniel 6 nos presenta otro ejemplo de cuáles deberían ser estas acciones que nosotros como creyentes deberíamos estar manifestando. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje acerca de las acciones que deberíamos estar llevando a cabo? Quienes conocen a su Dios tienen plena conciencia de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios están siendo explícita o implícitamente comprometidos, y antes que dejar que la cuestión pase desapercibida, prefieren forzar la atención de los hombres a fin de obligar a que la situación se rectifique. ¿Qué es lo que hizo Daniel ante esta situación? ¿Se escondió él? ¿Dejó de orar simplemente porque había un edicto que se lo prohibía? No fue así. Él continuó llevando a cabo sus acciones, y lo dice el versículo 10, como solía hacerlo. De la misma forma, no se limitó a llevar a cabo estas acciones de forma privada. Como menciona el mismo versículo, él abría las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, precisamente para que todos vieran que él seguía orando y dando gracias a Dios como solía hacerlo. Y tenemos que tener presente lo siguiente: este despliegue de energía para Dios no se limita únicamente a gestos públicos. En realidad, ni siquiera comienza ahí. Los hombres que conocen a su Dios son antes que todo hombres de oración, y el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen de manifiesto es en sus oraciones. El eterno fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Daniel 9, versículos 1 al 19, nos dan un ejemplo de cómo deberían ser las oraciones de aquellos que buscan únicamente la voluntad del Señor. Dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Podemos ver a lo largo de este pasaje cómo Daniel ora por la causa de Dios. Todos nosotros podemos orar ante la impiedad y la apostasía que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. Si en nosotros no se manifiesta ese poder para la oración y como consecuencia no podemos ponerla en práctica, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. La segunda proposición nos dice lo siguiente: quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Daniel 4:34-35 nos dice lo siguiente: y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estas son las palabras del rey Nabucodonosor, aquel rey que fue humillado por el Señor precisamente para hacerle entender que él no era nadie delante del Señor.
Es un dramático recordatorio que el Dios de Israel es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que la mano de Dios está en la historia en todo momento, y que la historia es el desarrollo de su plan eterno. El reino que ha de triunfar es el de Dios. Él sabe y conoce anticipadamente todas las cosas. Él tendrá la última palabra, tanto en la historia del mundo como en el destino de cada uno de nosotros como seres humanos. Estos eran los pensamientos de Daniel acerca de Dios que se reflejan en las oraciones que están escritas en este libro. En Daniel capítulo 2 vemos cómo Daniel tiene que revelarle al rey el sueño que él tuvo y que él ni siquiera sabía qué sueño era este. El Señor le proporciona a Daniel la revelación de este sueño. ¿Y cuáles fueron las palabras de Daniel una vez que le fue revelado este secreto? Los versículos 20 al 22 nos dan la respuesta. La palabra del Señor dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Es así como nosotros pensamos acerca de Dios? ¿Esta es la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras oraciones? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordiosa fidelidad nos mantienen humildes y dependientes, como en el caso de Daniel. Si no es así, esta es otra prueba de que tenemos poco conocimiento de Dios y que nos falta mucho para poder conocerle realmente. La tercera proposición nos dice lo siguiente: quienes conocen a Dios presentan un gran denuedo. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza, y en este sentido debemos decir que no se trataba de temeridad o simplemente de llevarle la contraria a las autoridades. Ellos sabían lo que hacían, ellos conocían el riesgo que sus acciones podían tener para su vida. Recordemos un poco el contexto que se presenta en Daniel 3. El rey ha hecho una estatua de oro de sí mismo y esta estatua debe ser adorada cada vez que suene la bocina. Los amigos de Daniel no adoran a la estatua. Son acusados y por lo tanto son llevados delante del rey para que éste aplique el castigo que debería ser aplicado. Les da una última oportunidad de que ellos adoren a la estatua en su presencia. Sin embargo, ¿cómo responden ellos? La palabra dice lo siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículos 16 al 18. Vemos cómo los amigos de Daniel conocen cuáles son las consecuencias, conocen que la consecuencia de no adorar a la estatua del rey, pero mantenerse fieles al Señor, es la muerte física. Vemos aquí cómo se manifiesta el conocimiento que tenían ellos de Dios en sus vidas diarias a través de la respuesta que le están dando al rey. Reconocen que el único que puede librarlos de ese mal es el Señor, y que el Señor es el que los puede librar también de la mano del rey, es decir, pueden ser librados a través de un milagro. Sin embargo, también tienen presente que puede que esto no suceda y que realmente perezcan en el horno de fuego. A pesar de que ese podría ser el final, ellos deciden y son claros: no van a adorar al rey ni a los dioses de este rey. Muchas veces en nuestras vidas puede ser que sea difícil cuál debe ser el curso de acción que nosotros debemos tomar. Sin embargo, una vez que este curso de acción ha sido definido, debemos permanecer fieles a este curso de acción si confiamos y dependemos únicamente de las promesas del Señor. Y de la misma forma, tampoco deberíamos sentirnos desanimados si muchas veces nos vemos solos en nuestro andar como creyentes y no tenemos a nuestro lado a aquellos que creemos son nuestros hermanos.
La cuarta proposición nos dice lo siguiente: quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. No hay paz como la de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad que han conocido a Dios, de que Él los ha conocido a ellos y de que dicha relación garantiza para ellos el favor de Dios durante la vida, a través de la muerte y por toda la eternidad. Esta es la paz que el apóstol Pablo detalla en Romanos 8. Versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, mientras que el versículo 35 nos confirma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nos da la respuesta que no habrá nada en este mundo, ya sea terrenal o espiritual, que nos pueda separar del amor de Cristo. Este es el contentamiento que nosotros debemos tener en Dios. En estos momentos, querido hermano, espero que usted haya reflexionado acerca de estas 4 proposiciones, que haya reflexionado sobre cuánta energía le invierte a la obra del Señor, que haya reflexionado si sus pensamientos se enfocan en reconocer la grandeza de Dios, que haya reflexionado si actúa con gran denuedo por Dios, y finalmente que haya reflexionado si manifiesta un gran contentamiento en Dios. Si usted, querido hermano, estuvo reflexionando acerca de estos asuntos y llegó a la conclusión de que realmente le falta mucho por conocer a Dios, seguramente se está preguntando en estos momentos qué es lo que podemos hacer al respecto. Precisamente quisiera hacerle la siguiente pregunta: ¿desea usted tener esta clase de conocimiento de Dios? Es decir, poder tener la certeza y la seguridad, así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían esa clase de conocimiento de Dios que les permitía confiar y depender únicamente de Él, arriesgando incluso su propia vida. Si es así, podemos llevar a cabo los siguientes 2 pasos. Primero, debemos reconocer en qué medida carecemos de dicho conocimiento de Dios. Esto lo sabremos por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro del corazón. En segundo lugar, debemos buscar al Salvador. Cuando Él estuvo en la tierra, el Señor invitaba a los hombres para que lo conocieran y a través de conocerlo a Él, pudieran conocer al Padre. Todavía, el día de hoy, podemos conocer a Dios y encontrarlo. ¿Y cómo buscamos al Salvador? Precisamente a través de la lectura de su palabra y la oración que podamos tener en nuestro día a día. Si nosotros buscamos conocer al Salvador, el Señor va a ser fiel y se va a revelar a través del Salvador, ya que solo los que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo son los que pueden dar testimonio ante el mundo de que han conocido a Dios. Finalmente, quisiera dejarlos con las siguientes palabras de Richard Baxter, que dicen: Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o vivo. Mi parte es amarte o servirte, y esto debe darlo tu gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si corta, ¿por qué habría de estar triste de remontarme hacia el día interminable? Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos a esta clase de escuela dominical. Les seguimos invitando a que sigan participando con las actividades que estamos llevando a cabo de manera virtual como Iglesia Príncipe de Paz. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, le pedimos que se comunique con nuestra Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor para que estemos orando por usted y de la misma forma busquemos la forma en cómo podemos ayudarlo. Que el Señor les bendiga.